que está grabando ya, que lleva por título ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Le había puesto otro título que se decía Aliento de vida, pero de eso se trata un poco. Y la palabra está en Génesis 2:7, para comenzar, porque son varios versículos, y dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Voy a comenzar con algunos apuntes que tomé. Dice, a través de la historia, la mayoría de los hombres o la humanidad, para ser más exacto, ha tenido un punto de vista de sí mismo que concentra en su inteligencia una visión de autonomía particular que lo hace sentir un ser independiente, en algunos casos al extremo de creer que no necesita a un ser superior para desarrollarse. ¿Pero a qué se debe este individualismo que carece de un sentido real, de desconocer nuestro verdadero origen? Sin duda que el ser humano tiene muchas cualidades y defectos, cualidades que provienen, por cierto, de nuestra original naturaleza, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y defectos los cuales comenzaron a gobernar el corazón del ser humano cuando éste desobedeció a su creador con la idea sugerida por Satanás de poder ser igual a Dios. Veamos este texto que nos habla un poco más claramente de esto. Dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto dijo Dios que no comiéramos, ni lo tocáramos, para que no muriésemos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta propuesta del enemigo provocó en la humanidad un sentimiento de autonomía que ha llevado al hombre por miles de años a creer que a través de sí mismo puede conseguir todo lo que se proponga sin considerar que necesita a Dios, como veremos mejor explicado más adelante. Pero ¿cómo puede el ser humano tener una visión real de lo que es su origen? Algunos científicos están determinados en saber cuál es el origen de la vida a través de varios estudios y teorías. Hay una hipótesis que dice, la hipótesis del mundo del ARN con mayúscula. Sugiere que la vida en la Tierra comenzó con una simple molécula de ARN que pudo copiarse a sí misma sin ayuda de otras moléculas. El ADN y el ARN y las proteínas son esenciales para la vida en la Tierra. Esa es una teoría. Otro ejemplo es la teoría de Darwin, que plantea que nuestro humano más primitivo no fue Adán, sino un mono. Por cierto, esta opción está validada en el mundo científico como una teoría. ¿Y qué es teoría? Y busqué una definición acerca de esto. Dice: conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Teoría es un término que proviene del griego theoria, que en el contexto histórico significa observar, contemplar o estudiar, y se referiría más bien a un pensamiento especulativo. En otras palabras, esta es la ambigüedad de ser real o no serlo, sujeto a los aportes que pueden ir recopilándose en el tiempo. Aún así, tratándose de una teoría, el hombre prefiere creer en esta propuesta ambigua y no creer en un ser soberano que está por sobre todas las cosas. Hay una exposición científica que se acerca un poco más a lo que es nuestro origen y tiene que ver con una teoría que promulgó el Observatorio Chandra de rayos X de la NASA, que dice que muchos de los componentes que están en las estrellas están en los seres humanos. Leyendo un poco dice: el Observatorio Chandra de rayos X de la NASA publicó una imagen del origen de los elementos químicos. De hecho, cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de 4 elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si no fuera por las estrellas que explotan, se fusionan y colapsan en el espacio, no existiríamos. Tú eres una estrella, dice el Observatorio Chandra de rayos X de la NASA.
El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio está en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestras tartas de manzana. Se hicieron en el anterior de las estrellas colapsadas, dice, en el interior de las estrellas colapsadas. Estamos hechos de materia estelar, dijo un científico, Carl Sagan, en la serie Cosmos. Con esto claramente podemos ver que la comunidad científica está dividida en diferentes opiniones acerca del origen del hombre. Pero ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras refiriéndose a estos hombres de ciencia? Y 1 Corintios 1:19 dice lo siguiente: el Señor, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor ha confundido a los sabios para darle a conocer a sus hijos la verdadera revelación de lo que antes de conocer a Cristo no entendíamos. Pero volvamos al tema en sí más cercanamente. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro origen. Algunos versículos que nos hablan de lo que somos en esencia y de dónde partió la vida del ser humano. Y Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás a ser. Este versículo está tomado del contexto en el que cuando Dios expulsa al hombre del huerto del Edén y le recuerda esto que es. Génesis 18:27 dice: y Abraham respondió y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Yo soy polvo y ceniza. Este texto es un versículo que está tomado cuando Abraham estuvo dialogando con el Señor para que en la destrucción de Sodoma y Gomorra él le diese la oportunidad a sus parientes de salir de ahí. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. La humanidad lleva una imagen o enseñanza equivocada de que el universo y el ser humano no proceden de un Dios creador, introducida en la mente de la humanidad como muchas otras ideas puestas en el corazón que entraron a través del pecado original. Cuando el pecado entró en el ser humano, no solamente perdimos la salvación, sino también el rumbo por donde debíamos ir y qué hacer con nuestra vida. Sigamos viendo nuestra identidad delante de Dios. En el libro del profeta Isaías encontramos varias definiciones acerca de quiénes somos. Isaías 41, por ejemplo, dice: no temas, gusano Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel. Pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu redentor. Gusano Jacob, o sea, como para no olvidarlo. Isaías 40, versículos 5, 6, 7 y 8, también nos dice algunas cosas que tienen que ver con lo que nosotros somos y de la manera en que Dios nos dice lo que somos. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Y terminando el versículo, para no dejarlo cortado, dice: pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En otro versículo bíblico dice que somos una llaga podrida. Esto está en Isaías 1:6. Y en Ezequiel 37:4 dice que somos huesos secos. Este lo voy a leer. Dice Ezequiel 37:4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así como estas definiciones acerca de lo que el hombre, de lo que el hombre es, hay muchas más. Veamos ahora qué dice Dios de sí mismo. Me gusta mucho esta declaración del profeta Amos, quien era un campesino y no un astrónomo. Era un pastor y campesino a la vez. Este versículo yo lo leí hace como unos 5 años atrás, y cuando lo leí quedé como muy impactado por la revelación que tuvo el profeta Amos de poder describir algo que en el fondo era como muy inusual para ese tiempo, porque él vivió algo como en 690, 700 más o menos antes de Cristo. Y dice:
Amos 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Aquí vemos una declaración, un atisbo de lo que nuestro Dios es capaz de crear y de lo que Él es. Isaías 40:12 dice, el incomparable Dios de Israel. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano? ¿Y quién ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de inteligencia? A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza, como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él ningún valor. ¿Con qué compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Tremendo esto, hermano. Es como va a decir aleluya. No puedo dejar pasar después de conocer, o mejor dicho, entender qué es Él y qué nosotros somos acerca de su gran misericordia y qué tiene que ver con la salvación. Gracias porque hay un Salvador. Entonces Dios planeó para nosotros volver a darnos una nueva oportunidad y redimir esta situación de pecado que nos afectó desde el principio por la desobediencia y entregarnos nuevamente la información de quiénes somos y quién es Él. Y ya no seguir siendo huesos secos o una llaga podrida. El Señor esperó el momento exacto en la historia para manifestar su amor y volver a darnos una oportunidad en sí mismo y darnos esa identidad genésica que nos robó Satanás. Cuando el Señor, al ir al cruz del Calvario y sacrificar su propia vida por nosotros, recuperó mediante su muerte lo que se había perdido. En otras palabras, fue un segundo aliento de vida. Él sopló de nuevo aliento de vida en nosotros. Recordemos este hecho escrito en el Evangelio de Juan, en Juan 19, 29 y 30. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese fue el momento en que nosotros volvimos a la vida nuevamente, los que hemos decidido creer en Cristo. Estamos de nuevo con ese aliento que el Señor sopló en nosotros en el principio. Y por supuesto con toda la identidad que significa pertenecer al Señor, porque también nos dio su Espíritu. El profeta Ezequiel profetizó esto, dice en Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El Señor completó su obra en nosotros con ese soplo nuevo, inamovible, antes, otra vez, con el segundo Adán, que es Jesucristo. Terminando. Así que, hermanos, sabiendo esto, debemos con más preocupación ser sencillos, no creer que somos más que alguien o más que otros. No nos dejemos llevar por nuestra vanidad. Y mientras más crezcamos en el conocimiento de Dios, a través de su palabra, seamos más humildes. Porque como nos recomienda el texto bíblico en el Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Acordémonos siempre de dónde salimos y si somos algo es por pura misericordia del Señor. Y de repente uno puede decir, bueno, a lo mejor yo estoy lejano un poco a eso porque tal vez soy humilde, pero cuidado, el apóstol Pablo también estuvo sometido a esto. Y en 2 Corintios 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El Señor a él le puso un aguijón en la carne porque en el fondo, ¿qué significa la humildad? De acuerdo a lo que dice el diccionario, dice que la humildad es no usufructuar de las cosas que nosotros tenemos y que nos han sido dadas, en este caso por Dios, sino que por el contrario las pongamos al servicio de los demás. Y creo que es importante eso, que nosotros siempre busquemos la humildad, porque así como el temor al Señor es el principio de la sabiduría, la humildad es el principio del conocimiento, de lo que nosotros entendemos de, de nosotros mismos y de quién es Dios, delante de quién estamos y quiénes somos nosotros. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor, por recordarnos, Señor, de dónde salimos, de lo que tú has hecho con nosotros, Señor, y de qué manera tú, Señor, a pesar de nuestra condición, Señor, de no ser nada, tú, Señor, nos has dado la posibilidad de ser hijos tuyos, Señor. Así es, Pone en Señor. nuestro corazón, Señor, cada día que podamos ser más humildes, Señor. Mientras más conozcamos y más leamos la palabra, Señor, que podamos ser, como dice tu palabra, que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Así que te doy gracias, Señor, por recordarnos esto, Señor, en este día. Y muchas gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Tremenda palabra. Así que qué bueno poder recordarnos nuestro lugar. Le quiero pedir a nuestro pastor Leonardo si pudiera hacer una reflexión final, eh, como lo hacía nuestro pastor Juan Carlos, para que podamos mantener este hábito. Pastor Leonardo. Gracias, Jorge. Jorge Bamón, Jorge Gatiga, también gracias por la palabra. Fue una palabra muy clara. Creo que la palabra del Señor, cuando está bien hermanada, uno puede articular y la palabra se explica por sí sola. Y creo que Amén. el cierre de la palabra es súper claro. Creo que la humildad debe ser una característica de un hijo de Dios. Creo que cuando uno es altivo, cuando uno sigue viviendo, ¿por qué digo sigue viviendo? Hoy día con Jorge hablábamos sobre la parábola de la semilla cuando cae en distintos corazones o en distintas tierras y nos da un fruto, o el fruto es robado, o el fruto da con mucha abundancia, o simplemente el fruto no crece porque no tiene un lugar donde crecer. La Biblia dice que para encontrar nuestra vida, primero hay que perderla. Y en Cristo la vamos a encontrar nuevamente. También dice Jesús que aquellos que tomen mi cruz y me sigan, eso van a ser realmente sus discípulos. La humildad es parte del fruto del Espíritu y no vamos a lograrlo si no hay muerte. Y cuando hablamos de muerte es negarnos a diario, negarnos a lo que nosotros que creemos, a nuestras expectativas, a lo que podamos estar esperando muchas veces de otras personas y tener un corazón, una actitud, un espíritu humilde. Creo que es un desafío esta palabra para la iglesia, para nosotros como hombres, porque escuchaba recién lo que nos pasa, por ejemplo, a uno, que muchas veces nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Nos cuesta decir, necesito ayuda, necesito algo, porque nuestra condición de hombre muchas veces nos hace ser autosuficientes. Y esto es una lucha que yo vivo a diario. Yo me considero una persona que lamentablemente fue criado con varios hermanos y la economía no era la mejor. Y desde muy chico tuve que ser autosuficiente, tuve que trabajar, tuve que depender, tuve que pagar mi estudio, etcétera. Mi papá no podían estar atentos de los 4 hijos a la vez de la misma manera. Entonces, como fui al medio y el único hombre, tuve una autosuficiencia que fue bueno, pero también me condiciona a cosas malas. ¿Y cuáles son esas cosas malas? Es que muchas veces cuando debo ser humilde, me cuesta.
en cuanto como a reconocer el hecho de que soy débil, de que necesito ayuda, necesito que otros intervengan. Y estaba leyendo el Salmo 138:6, que compartió al final Jorge, y hay un comentario que lo entrega Calvino, y habla sobre este texto como entendiendo que Dios está por sobre todas las cosas, o sea que hay una distancia muy grande entre nosotros y Dios. Sin embargo, esa distancia no existe cuando Dios encuentra un corazón humilde en quien Él depositar, digamos, su vida, su presencia. Y Él hablaba de que así como Dios es capaz de que esa distancia que nos separa por ser Él Dios y nosotros unos simples mortales pecadores, cuando Dios encuentra un corazón humilde, eso ya no existe, literalmente. Puede existir cuando Dios encuentra un corazón altivo, un corazón que está viviendo y no muriendo a diario. Y me gusta pensar eso, porque me grafica de una manera más consistente lo que puede provocar mi actitud frente a la vida. Y darte gracias, Jorge, por la sensibilidad del Señor para recordarnos esto y permitir que el Señor obre en nosotros como varones, como sacerdotes, porque así como debemos dar protección, también tenemos que mostrarnos humildes y reconocer que necesitamos ayuda muchas veces. Yo en este tiempo he tenido momentos de debilidad y he tenido que reconocer a mi esposa, ¿sabes qué, Celia? Yo necesito ayuda. Y creo que si bien ha sido un momento con un trago amargo, porque le acabo de decir que yo lucho con eso, con la autosuficiencia, ha sido una bendición en la familia, para mi esposa, para mi vida, y he visto cómo Dios ha obrado en medio de eso que tanto nos cuesta, que nos caracteriza como por ser hombres, pero en el Señor podemos vencer estas limitaciones. Así que agradezco al Señor por tu palabra, Jorge, sé que el Señor la puso en tu corazón, y es un desafío para todos nosotros, mantener un corazón humilde, un corazón que está enfocado en buscar al Señor, su palabra, ¿cierto? Y negarnos, morir a diario, morir y tener la capacidad de decir que estamos mal. Cierro con algo. Un comentario que me hizo un pastor colombiano, el pastor Mauricio, y él me hablaba sobre las convenciones de los hombres, que ellos tenían hombres casados, y que muchas veces ellos preguntaban del púlpito, ¿cuántos han sido infieles a sus mujeres? Y él me decía, ¿sabes qué, Leonardo? Allá el 90% levanta su mano. Pero yo estoy seguro que si en Chile yo hago una pregunta como esta, o parecida, lo más probable es que nadie levante su mano, porque acá no estamos acostumbrados a mostrarnos infalibles. Es una característica nuestra como chileno, como idiosincrasia, el hecho de mostrar una debilidad, el sentirnos amenazados, juzgados, porque actuamos también así de esa manera en favor de otras personas, cuando lo necesitan. Entonces, es un llamado la palabra de hoy a romper las costumbres humanas y a abrirnos a este reino espiritual que es sobrenatural y que en la coayuda entre todos nosotros podemos superar cosas que quizás individualmente nos va a costar mucho, simplemente nunca vamos a solucionarlo. Así que gracias por la palabra de hoy. Me voy muy bendecido, Jorge, y espero que todo el grupo podamos sentirnos desafiados y analizarnos. Como hoy día nos recordaba la Connie, así oraba el salmista diciendo, oh Dios, escudriña mi corazón. Porque muchas veces uno no ve la dureza. Dios debe mostrarnos la dureza. Uno siempre está bien, o aparentemente está bien. El Señor debe mostrarnos que necesitamos del cuerpo, de los hermanos y sobre todo del Señor. Así que gracias, Jorge, por la palabra. Fue muy bendecido y sé que el grupo también ha sido bendecido y que la iglesia debe ser bendecido por esta característica de los hijos de Dios, la humildad, algo que habla de muerte, que nos permite vivir. ¿Ya? Así que damos gracias a Dios por este tiempo, Jorge, muy, muy bendecido. Bendiciones.